Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Inclinemos por favor nuestro rostro y hagamos una oración. Padre, gracias en esta hora, porque usted, mi Señor, por medio de la Escritura, nos permite, Señor amado, poder no solamente asimilar el mensaje, sino aprender de él también. Ayúdanos en esta hora, que sea, Padre, cada uno de tus hijos, Padre, teniendo la disposición a fin de que esta palabra pueda tener cabida en cada uno de nuestros corazones. Señor amado, te suplico que en este tiempo sea tu gracia y tu misericordia la que, Padre, se manifieste en cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender esta palabra. Ayúdanos, oh Dios, a discernirla. Ayúdanos, Espíritu Santo, para poder, Dios amado, disfrutar de la enseñanza y ponerla por obra. Extienda sobre cada criatura también, la cual ha subido, a fin de que, Padre, se preparen para también, Padre, conocerte, amarte y servirte. Que ellos también puedan, Señor amado, anhelar esta palabra y que puedan también en ellos, Padre, tornarse para bendición en todos los días de sus vidas. Extienda esa gracia sobre la iglesia de La Flor, la cual en esta noche también está teniendo ese tiempo maravilloso de culto. Y que tu misericordia se derrame sobre toda iglesia donde se predique al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para gloria de tu nombre. Amén y amén. Bien, capítulo número 9, segunda carta a los Corintios, capítulo 9, hemos leído versículo número 8, dice la Escritura, y poderoso es Dios para hacer en vosotros, dice la Escritura, toda gracia. Recuerde que este texto se desprende de un contexto. Amén. Este texto se desprende de un contexto. ¿Cuál es el contexto para poder entender este texto? Versículo número 7, que lo viene obviamente hilvanando desde enseñanzas anteriores. Dice la Biblia, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La pregunta, ¿de qué viene hablando todo el texto? Y no solamente el verso 7, puede ser hasta de los versículos iniciales del mismo capítulo 9. Viene hablando acerca de la generosidad que debe de existir en medio del pueblo cristiano a la hora de manifestar su amor a través de las obras, a través de las ofrendas, a través de todo aquello que pudiere uno contribuir para la obra y la iglesia del Señor. En función de eso, mi amado hermano, en el versículo número 8, que es el texto que nos toca en este tiempo, discernirlo y estudiarlo, dice la Escritura, y poderoso es Dios. Sí, recuerde que ese y es un nexo, sí, que va a conllevar de la mano, sí, como una especie de un tren. Sí, usted sabe bien que los trenes tienen vagones, ¿verdad que sí? Y cada vagón se une, sí, entre vagón y vagón por un ancla. No sé si usted en algún momento anduvo en tren. Sí, yo en mi vida, sobre todo infantil, pasé mucho tiempo en los trenes. Mi papá fue, en su debido momento, fue un trabajador de los trenes. Y yo iba y venía, pero estaba cansado del tren. Mi amado hermano, estos aparatitos se cansan como en este caso con un ancla, el uno al otro. Esta I es una ancla de un vagón para otro vagón. Amén. Esto es una ancla, este término o este prefijo I, en el cual si lo primero no se hace, no espere que lo segundo venga a su vida. Eso es lo que quiero que entienda. Amén. Si lo primero no se hace, hablando de la demanda que se viene hablando por él, contexto, entendiendo de que Dios ¿qué venía exigiendo? ¿Qué venía exigiendo el Espíritu Santo a través de Pablo a la iglesia de Corintios? Que pueda unirse en la contribución para la iglesia que estaba en donde? En Jerusalén, tal cual como lo habían hecho quienes, los macedonios y también los hermanos de la provincia de
de Acaya. Amén. Recuerde esto, si usted, mi amado hermano, desea de Dios, recuerda que vamos en esta noche a meditar acerca de la fórmula para la bendición. Todo el mundo está buscando una fórmula, algo pequeño, un camino corto para poder recibir de Dios sus bendiciones, no solo una, sino muchas. Pero las fórmulas del Señor difieren un poquito con las matemáticas. Amén. En las matemáticas 2 más 2 son 4 y punto, sí, pero las matemáticas no muchas veces son, sí, el plan o la fórmula que sí Dios aplica para poder, en este caso, bendecir a su pueblo. Su fórmula es un poco más extensa, más profunda, y quienes escarban en él, obviamente descubrirán en Dios de qué manera Él puede bendecir, sí, a quien le busca. Yo sé que un buen creyente, un buen hijo de Dios, no viene al Señor para obtener, sí, la bendición, hablando de un bien material, de una prosperidad o de algo que pueda hacerle para él placentero. Uno viene a los pies de Cristo simplemente porque su perdón nos llena, nos basta, y eso es el todo. Mas, sin embargo, Dios, por su gracia, porque en el verso 8 vamos a entrar en ello, por su gracia nos quiere conceder Él de su voluntad. Si tienes bendición, salud, prosperidad y todo lo que usted escucha en la televisión, ¿verdad? No, para no querer ahondar mucho en estas cosas. Mas, sin embargo, vuelvo y repito, que el verso 8 tiene un prefijo y. Y ese y en este momento es de gran importancia. Porque lo primero va anexado al segundo vagón. En este segundo vagón el Señor nos dice que Él es poderoso, ¿verdad? Versículo número 8, venga conmigo por favor. Y poderoso, sí, es decir, todo poder, si tiene Dios, ¿para qué? ¿Para qué tiene Dios todo poder? Para hacer que abunden quienes en vosotros toda, y termino aquí, o por lo menos hago un par aquí, un corte, toda gracia, entendiendo que lo que es de gracia es todo lo que de Dios se puede recibir, aun cuando no lo merezcamos. Esa es la gracia, en todo su esplendor, visto de manera objetiva. La gracia es lo que el hombre obtiene sin necesidad de habérselo ganado. Amén. Usted por gracia, por ejemplo, recibe el oxígeno, por gracia, porque Él quiere, a la verdad, que ni el oxígeno se merece. Sí, son tan ociosos, tan vagos, sí, que viven, como dicen por ahí, por la gracia de Dios, viven gratis, porque la gracia de Dios los ampara. Dios por su gracia, por ejemplo, hace salir, dice la Biblia, el sol sobre buenos y sobre malos, y eso es de pura gracia, porque hay gente que es tan perversa que ni el resplandor del sol debiera ver. Mas, sin embargo, por la gracia de Dios, ellos lo reciben. Ahora, concentrándome en el pueblo, porque este pasaje bíblico entonces está muy estrechamente ligado a la demanda que Dios tiene para sus hijos. Esa gracia Dios sí la va a otorgar, obviamente porque tiene el poder para hacerlo. Y así empieza el verso número 8. Porque poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros, dice ahí, toda gracia. Eso implica de que Dios sí puede hacerlo. Pero, recuerde el prefijo y, cuando Dios va a demandar o va a poner en nosotros esa gracia, cuando en nuestro corazón también exista toda la disposición de obtener de Él lo que nosotros vamos también a su vez, ¿qué cosa? A otorgar a otros. Amén, porque por ahí viene el asunto. Este vagón está bien anclado al primer vagón. ¿Sí me explico? No puede haber lo segundo sin lo primero. ¿Sí? Un corazón mezquino, por así decirlo, no podrá recibir de Dios toda gracia. Porque en este principio, Dios provee al que quiere proveer. Esa es la idea. Dios otorga al que quiere otorgar. Al mezquino, al tacaño, sí, al desobediente, en cuanto a la demanda que se está haciendo en este capítulo 9, Dios obviamente no puede abrir puertas para alguien que cuando la reciba, sí, cuando salga por esa puerta esa bendición, una vez ingresada, diríamos, a su vida, a su hogar, a su casa, a su familia, Él cierre la puerta y no permita que nadie, sí, le haga mermar lo que Dios le dio. Mi amado hermano, usted conoce el texto y creo que es sumamente conocido. Da de gracia lo que de gracia habéis
recibido. La gente, sobre todo el pueblo cristiano, siempre toma ese texto y solamente le da una aplicación estrictamente espiritual, y dentro de lo espiritual, exclusivamente dentro de la salvación, hablando del mensaje de salvación. Pero ese texto tiene una aplicación general. Ese texto tiene una aplicación, hermano, global, total. Todo se debe de dar de gracia. Todo. El mensaje, ¿sí? Hablando del mensaje de salvación, la ayuda, el amor, el perdón, ¿sí? Y entre otras cosas, lo económico también. ¿Sí me está entendiendo? Todo se debe dar de gracia. Todo. No solamente, yo doy de gracia lo que de gracia recibo. Tiene dinero, ve necesidad, pero no lo da. O sea, no abre su bolsillo, sino que solamente abre su boca para darle el mensaje. Llamado hermano, la eficacia del mensaje debe llegar, sí, a las vidas quienes lo están presentando, debe llegar de manera total, absoluta. Dios vino a rescatar mi alma, sí, mi espíritu y mi cuerpo también. ¿Sí? Dios vino de manera integral a traer completa salvación. No solamente me salvó, sino que inclusive, antes que no tenía ni para un pan, ahora ya tengo para el pan. ¿Sí me entienden? Porque Dios transforma globalmente dando de su gracia. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder, como lo dice el verso 8, tiene poder para hacerlo. Ahora, dentro de estos principios, primer principio que usted tiene que rescatar, esa es la fórmula que quiero arrancar en este momento. El primer principio que Dios tiene como fórmulas, en que así lo quiero plantear en esta noche, para podernos dar, es que lo hace sobre quienes también lo van a hacer. Amén. Si usted está pidiendo de Dios bienes, dinero, prosperidad económica, financiera, Dios abre su llave sobre quienes Él sabe que a su vez, una vez que su cisterna está llena, también la van a ver. Amén. Si usted no está dispuesto a abrir su llave, no le pida a Dios que Él abra la suya. ¿Sí? Sí, ahí creo que está bien claro el parámetro, ¿verdad? Si usted tiene su cisterna, su hogar, su vida, su familia, y está pidiendo de Dios, ¿sí?, bendiciones materiales y también espirituales, porque hay que ser global en todo esto, pero no está dispuesto a abrir su llave de su propia cisterna, llamado hermano, no le exija a Dios que Él le abra la suya, porque Dios no la va a abrir. Sí, no la va a abrir, porque sabe Él que apenas Él llene su cántaro, usted no va a proveer para otros. No va a abrir su cántaro o no va a derramar su cántaro sobre otros cántaros que están vacíos. Hay quienes reciben de Dios y hay quienes reciben de usted. Un ejemplo muy práctico, sus hijos. Dios lo bendice a usted para que usted pueda bendecir a quienes, a sus hijos. ¿Sí? En la iglesia es lo mismo. Sí, Dios bendice a la iglesia para que la iglesia bendiga al prójimo. Esa es la idea esencial de todo esto. Cuando vamos a la escritura, mi amado hermano, dice pues el Señor en el versículo número, recuerda esto, versículo número 8, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, y aquí lo dice por qué y para qué. Sí, primero, a fin de que, primeramente, ¿por qué? ¿Cómo Dios nos quiere? Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Dios, ¿qué quiere? Ver a su pueblo sin tirando la mano por las calles. Dios quiere ver a su pueblo teniendo todo lo suficiente. Amén. Esa es, mi amado hermano, sí, entre muchas cosas, parte, no es todo, parte de la voluntad de Dios para sus hijos. Dios quiere que tengamos todo lo suficiente. ¿Sí? ¿Qué te hace falta que tú sabes que es necesario en casa? Tú dices, hermano, me estoy padeciendo en la comida. Dios quiere, mi amado hermano, que tú tengas todo lo suficiente, que no tengas que andar como pasa con las caricaturas, con una tacita, yendo golpearle la puerta a la vecina y digo, ¿tiene una tacita de azúcar? Sí, gracias a Dios aquí hay una taza ahorita. Así andaba aquel.
Sí, pidiendo harina, pidiendo azúcar, pidiendo sal, pidiendo un pedacito de arroz. Dios quiere, ojo, que tú tengas todo lo suficiente. Basta ya de prestarle los platos a la suegra. Dios quiere que tú tengas tus propios platos. Amén. Dios quiere que eso pase así. Todo lo suficiente. Mi querido hermano, debemos de entender este principio. Sí, Dios anhela que todos y cada uno de nosotros, sí, seamos lo suficientemente vastos en cuanto a la bendición de Dios para poder suplir nuestras necesidades. Una de las formas en las que Dios, mi amado hermano, cumple esa bendición en nosotros, y aunque parezca mentira, pero cuando usted le diga, de verdad que así ha sido, mi amado hermano, es proveyéndonos de trabajo. ¿Quieres, por favor, venir a la Biblia? Venga conmigo a la Escritura. ¿Sí estamos aprendiendo? ¡Qué bueno! Toca poner en práctica. En Efesios, carta a los Efesios, capítulo número 4. Efesios, capítulo número 4. ¿Ya lo encontró? Mira lo que nos dice el Señor. Efesios capítulo 4, voy a leer verso 28, versículo 28. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor: el que hurtaba, ¿sí? ¿Entendiendo? ¿Y usted sabe qué cosa es el hurto? ¿Y usted ya lo sabe? Es tomarse las cosas ajenas, pero sin ejercer, bueno, hay dos formas de verlo, sin ejercer violencia o hacerlo, sí, de manera mañosa o sigilosamente. Sí, el que hurta, por ejemplo, cuando alguien sufre de hurto, sí, uno no se ha dado cuenta que le han robado. ¿Cuántos de ustedes han llegado a su casa y dicen, ¡ay, mi celular! ¡Ay, el otro día me lo robaron! Usted ni cuenta se dio. Eso es hurto. Sí, la visita va a la casa, sí, le veo unos recuerdos, usted le va a preparar un jugo a lo que sale, sí, ya se le volaron un recuerdo de la visita. Eso es hurto. Sí, la mujer se levanta a 3 de la mañana, abre la billetera del marido, saca un dinero, se lo guarda, eso es hurto. A lo primero sí, gloria a Dios, a esto último, no, hermano. Eso también es hurto. Amén. Toda toma de dinero, o todo, digamos así, todas cosas que a ustedes le quitan, ¿sí? De manera mañosa, de manera, digamos así, sigilosa, es hurto. Amén. Verso número, recuerden, 28 nos dice, si el que hurtaba, no hurte más. Es decir, ¿por qué hurta? Bueno, pongamos al principio, ¿por qué cree que la gente hurta? Hay gente que dice, no, lo que pasa es que yo soy cleptómano. Sin darme cuenta me voy llevando las cosas. Si le presto una pluma, le presto una llamada y se le lleva el celular, se le lleva la pluma. Me voy a hermano, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la intención de Dios en este pasaje? Mira dónde va el Señor y por qué lo he tomado como principio de enseñanza. Dice aquí que el que hurta no hurte, sino que más bien que dice, ¿a dónde lo manda el Señor? Trabaje. Y mira lo que dice más adelante. Y esta es una de las formas en las que Dios nos bendice para que tengamos todo en el hogar. Dice aquí, ¿pueden seguirlo leyendo? Haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece. ¿Para qué Dios nos manda a trabajar? ¿Cuál es la intención de proveernos el trabajo? Para poder tener, sí, para suplir nuestras necesidades, para no andar hurtando. Si hay quienes pueden bajar a la casa o subir o pasarse al lado de la casa. Ay, mi comadre no se va a dar cuenta que me le llevo una libra de arroz. Mi suegra no se va a dar cuenta que me le llevo una cabeza de cebolla colorada. Dios no nos quiere, ¿sí?, de esa manera. Dios ha dicho en su palabra que Él es poderoso
para hacer que estas cosas abunden. Amén. Y una de las formas que Dios utiliza para que se lleve a cabo esa bendición es dándonos trabajo. No esperes, eso sí, ten mucho cuidado como pueblo cristiano. No esperes, entre comillas, vivir por fe. Sí, por fechoría, que se me mando. No esperes vivir por fe, abriendo la boca debajo del árbol de mango y esperar que el mango te caiga en la boca. Eso no va a pasar. ¿Sí? Hay cristianos que compran los machitos, la lotería y todo esto, ¿sí? Y tienen, entre comillas, su fe diciendo, este sábado me la saco porque me la saco. Mire, es más fácil que usted saliendo en una tempestad de lluvia le caiga un rayo que a que usted se gane la lotería. Sí, de verdad, y póngase debajo de un árbol. Es más fácil que le caiga un rayo a que alguien se gane la lotería. Sí. Quien tiene poder para hacerle a usted toda, en este caso, hacerle recaer sobre usted toda bendición, es Dios, porque Él es poderoso para hacerlo. Por eso el texto empieza así. ¿Sí? Y poderoso es Dios, para que una vez que lo llene a usted de toda gracia, usted, una vez llenado, pueda. ¿Qué cosa? Ahora, ¿qué decía Efesios 4:28? Pueda también, ¿qué cosa hacer con otros? A fin de, ¿qué dice aquí? Compartir con el que padece. Esa es la intención, mi amado hermano, del texto. Queriendo, por favor, remarcar un poquito más el asunto, si usted me acompaña, por favor, y venga conmigo a la primera carta de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4. ¿Lo tiene? Voy a leer desde el verso 10, pero desde la mitad del verso 10. Donde dice, pero os rogamos. ¿Ya lo ubicó? ¿Si va conmigo? Desde la mitad del verso, donde dice, pero os rogamos, verso 10, ¿ya? Dice aquí, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocupados, y aquí no habla de lo espiritual, mira lo que dice el Señor, y ocupados en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Verso 12, léelo. ¿A qué nos manda el Señor para no tener necesidad? A trabajar. Sí, cuando un hermano, una hermana, mucho le visita y ve que es hora de trabajo, mándalo a trabajar. ¿Sí? Porque hay quienes suelen caer en las casas y ni siquiera van a ayudar, siquiera decir, hermana, ¿cómo está? Venga, la ve lavando, ayúdenla a lavar por lo menos, para que se gane el almuerzo. ¿Sí? La ociosidad es un problema a veces dentro de la iglesia. Dios nos manda a trabajar. Por eso que cuando los hermanos vienen a preguntarme, hermano, ¿me voto del trabajo? Mi respuesta es única: no. Hay que trabajar. Es que mi jefe es complicado. No importa. La Biblia nos manda aún con los jefes complicados, si nos manda, mi amado hermano, a someternos a ellos y a orar por ellos. Sí. Es la escritura, mi amado hermano. Sí, de hecho, Dios lo puso en medio de ese trabajo, porque Dios sabe que usted es el que debe de darle el mensaje a ese jefe complicado. Más bien nos manda a trabajar como para el Señor, dice la Escritura. ¿Verdad? Mi querido hermano, Dios nos ha provisto de un trabajo. Ese trabajo es un canal, es un medio por el cual Dios derrama bendición.
Y esa bendición debe de ir exclusivamente a su hogar. Cuidado de enviar la bendición de Dios. Eso es un problema a veces dentro de la iglesia cristiana. Dios da, mi amor hermano, de pronto no para enriquecernos, pero da como para proveer las necesidades. Y uno, como mal administrador, despilfarra la bendición de Dios. Eso sí es un problema. Si un hombre o una mujer en Dios no sabe administrar lo que Dios le ha dado para suplir sus necesidades, no le venga más luego en un culto de oración a rogar a Dios de que usted está alcanzado en casa. Eso tengo por plena seguridad. Mi amado hermano, hay una correcta administración bíblica que Dios nos la ha demandado para poder tener en Dios todo lo que es suficiente en el hogar. Una de esas primeras y grandes demandas es diezmar. Malaquías capítulo 3, venga. Y eso es un nexo directo de Corintios, pero así, directo. Directo, mi amado hermano. Porque hay quienes, a la verdad, mire, me voy a ir de polo a polo, de extremo a extremo. Hay quienes pueden ser muy generosos con el prójimo. Yo he escuchado a más de uno decirme, hermano, yo prefiero coger el dinero e irme abajo de un puente, comprarle algo a un necesitado, y yo con eso estoy así haciendo la voluntad de Dios. Yo digo, qué bueno, está muy bien. Con los pobres, Jesús mismo lo dijo, con los pobres podréis hacer el bien cuando a ustedes les dé la gana. Dicho de otra manera, pero así fue lo que Jesús quiso manifestar. A los pobres sí los tenéis siempre, a mí no me tenéis siempre. Y a ellos les podéis hacer el bien cuando ustedes os parezca hacer el bien. Pero a mí no me tenéis siempre, hablando Jesús a sus discípulos. Mi amado hermano, en Malaquías, capítulo número 3, acompáñenme por favor, porque es menester, es necesarísimo tomar ese texto. En el versículo 10, ese texto va ligado de la mano con el libro de Corintios, el que estamos justamente estudiando en este momento. Ya lo tiene, mi querido hermano. Verso 10, traigan, si estoy transliterando el texto, ¿sí? Dice que traigan los diezmos al alfolí. Recordando usted que ya sabe lo que es el alfolí, ¿verdad? ¿Qué cosa es el alfolí? A los graneros, ¿sí? Y haya alimento en mi casa, es decir, para que puedan suplir la necesidad de mi casa. ¿Sí? Y probadme, aquí está el asunto. Y pónganme a prueba. ¿Para qué? El Señor quiere que nos pongamos a prueba. Para poder corroborar, dice aquí qué cosa en la parte final. Para ver si Dios puede o no puede, ¿qué cosa? Abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es decir, que se llene más allá del saco. Estoy transliterando el pasaje. Ese es un problema de muchos pueblos cristianos. Y por cuanto, si en su, digamos, dureza, no pueden ver en casa abundancia. Mi amado hermano, no esperes que en la casa de Dios haya necesidad y tu casa esté llena de la bendición de Dios. Eso también a Dios no le, diríamos así, no le mueve el poder bendecir. No puede ser que en tu casa haya para todo y en la casa de Dios no haya para nada. Si uno de los principios del cual Dios me ha dicho a mí, estudiándolo como lo estamos haciendo en Corintios capítulo 9, verso número 8, es que si Él te da es para que tú puedas dar a los demás. Y hay quienes pueden ser muy generosos con el hombre, pero no con Dios. Eso es otra realidad. Un buen administrador de la bendición económica, llamado de lo material en esta tierra, es primeramente suplir las necesidades de la casa del Señor. Y eso se lo hace trayendo a la casa del Señor. ¿Qué cosa? Si ustedes lo hacen, aquí lo dicen en la serie, si ustedes lo hacen, si sometanme a prueba, háganlo y yo abriré la ventana. ¿Sí? ¿Por qué no dice abriré la puerta? ¿Alguien ha meditado en eso en algún momento? ¿Por qué dice abriré la ventana?
Sí, en parte Dios es rey, pero ¿por qué cree más? ¿Por qué no dice a mí de las puertas, sino dice las ventanas? Porque los graneros de Dios están tan llenos. Usted sabe que un granero sí, es una edificación, sí, digamos, alta, una puerta grande para que pueda ingresar sí, por ella el grano. ¿Sí? Y en las partes de arriba tienen pequeñas ventanas. El granero de Dios está tan lleno, llamado hermano, sí, que por las ventanas se desborda. Sí, está tan alto, tan lleno, una especie de un silo. ¿Conoce lo que es un silo? Un reservorio. Sí, donde la gente almacena el grano ya trillado. Mi querido hermano, si la idea es de que Dios está totalmente abastecido hasta el punto que se desborda por ¿dónde? Por las ventanas. Y quienes a la verdad le obedecen, comen de esa bendición en abundancia. Quienes no le obedecen, obviamente Dios no va a abrir lo que Él ha dispuesto a abrir. Cuando avanzamos, mi querido hermano, por eso es que ese prefacio y es nexo, esa es la fórmula de Dios. Si tú, antes de pedirme, ya dispusiste en tu corazón dar, yo te voy a dar. Eso es lo que el Señor está de alguna forma queriendo decir. Dar a quién, dar primeramente a quién, a Dios, y dar seguidamente a quién, a los que están en necesidad. Verso número 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, recuérdalo, teniendo siempre todas las cosas. Sí, se refiere a cosas materiales. ¿Por qué siempre el mismo par de zapatos? ¿Por qué siempre el mismo pantalón? ¿Por qué siempre la misma camisa? ¿Por qué los hijos tienen que heredar la ropa de los más grandes? ¿Por qué, mi amado hermano? Si Dios ha prometido en su palabra darte todo lo suficiente, pregunto, ¿qué estamos haciendo mal? Mírese adentro. Dígale, Señor, creo que mi error está aquí. Y porque mi error está aquí, estoy siendo desleal en esto. Por eso es que ahora veo que también digo, por más que trabajo, por más que hago hora extra, por más que me extralimito, me canso, igual nunca me alcanza. ¿Sí me entiende? Hoy el pueblo lo veo medio sufrido lo que vive el pueblo. Si usted se pusiera aquí y viera para allá. Mi querido hermano, no permita que Satanás le robe la bendición que Dios le da. No que él la tenga, pero él le endurece el corazón. Hay quienes cuando cantan, hay una alabanza media torcida. Sí, le mandan a soltar al diablo las bendiciones. ¿Quién le ha dicho a usted que el diablo bendice? Solo Dios bendice. Lo que es del diablo es maleficio. Solo de Dios, en Dios se esconde toda buena dádiva y todo don perfecto. Y uno dice, suelta la bendición. Y Dios no la tiene, pero hermano, la tiene Dios. No le ore al diablo para que le afloje lo que debe de pedírselo a Dios. Amén. Hay unos que están desencadenando al diablo para que los bendiga. ¡Qué tremenda falla doctrinal! No se deje guiar por las alabanzas o cierto tipo de enseñanzas que no tienen ningún marco referencial bíblico. Dios es el único que puede proveer a su pueblo. Otra cosa es que el diablo quiera tener engañado al mundo, pero a su pueblo solamente hay una fuente de bendición y esa es nuestro Dios. Amén. Claro que muchos dirán, pero hermano, dice la Biblia que él puede enriquecer a los hijos, ¿verdad? Pero al mundo, no a los hijos de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Pero los hijos de Dios deben de someterse a su Dios para poder ver la bendición. Ese es el error de mucha gente cristiana. No lo hacen, mi amado hermano, y claro, como no se sujetan a lo que Dios dispone
viven siempre alcanzados, viven siempre limitados, viven siempre, hermano, diríamos así, empujando a un centavo con otro para poder por ahí medio conseguir o comprar algo. Y eso está mal. Eso está muy mal. Hay quienes utilizan fórmulas del hombre para poder suplir sus más elementales necesidades. Y eso está, hermano, fuera del orden bíblico. No puede usted bajo ninguna circunstancia comprar sus alimentos a crédito. Eso no es de Dios. Usando tarjetas para comprar leche, para comprar pan. Cuando Dios ha prometido darnos el pan de cada día, pero aplicamos la fórmula del mundo. Está bien, no tengo ahorita, pero esta tarjeta me puede dar y la pago así hasta el mes de diciembre. Da pena, mi hermano, pararse en en una fila donde la gente va a pagar comida. Y coge 2, 3 tarjetas, yo me desespero. Yo antes usaba esa fórmula. A veces me tocaba dejar las multas ahí porque las tarjetas ya no daban para más. ¿Y qué es lo que se llevaba? Pan, leche, papa, pollo, todo lo que es el pan de cada día. Hace usted esto. Está repagando, mi hermano. Esa no es la bendición de Dios. Mi querido hermano, cuando vamos a la Escritura, el Señor nos vuelve a hacer acuerdo de un precioso principio de provisión celestial para la tierra. Dice en el verso número 9, como está escrito, es decir, si acaso lo dudan, créanle a la palabra, como está escrito. ¿Qué hizo el Señor? Repartió. Qué interesante. Primero repartió y luego dio a los pobres, es decir, a los necesitados, su justicia, o lo que es igual en este pasaje bíblico, su equidad, permanece para siempre. Mi querido hermano, esto no solamente es de orar y decirle al Señor, dame. Porque hay quienes, yo les aseguro, hay quienes están pidiendo diariamente el pan de cada día. Y está bien. El punto es, ¿qué haces con ese pan? ¿Sí? ¿Realmente lo administras como lo vi hace un momento? ¿Lo estás administrando realmente como Dios quiere que se administre su bendición? Si estás menoscabando lo que es de Dios, yo te aseguro que la bendición que Él mismo se encargó de darte, te la va a menguar. Sí, mi amado hermano, Él mismo te la va a menguar, porque a la larga todo le pertenece a Él. Si tú estás pidiendo bendición, una fuente económica, y Dios te la provee, pero tú en tu mezquino corazón ni le das a Dios y ni das a tu prójimo, te aseguro que Él se encargará de hacerte menguar esa bendición. Él lo hará, mi amado hermano, porque la misma Escritura lo dice en Deuteronomio. Él maldecirá nuestras bendiciones cuando vivimos en desobediencia. Usted sí lo ha leído, que lo verdad. Tanto las consecuencias, eso ha sido bastante trillado desde el altar. Si tanto las consecuencias de las bendiciones y de la maldición. Tú, si recibes de Dios bendición, no diezmas, eres mezquino, si no compartes ni una cabecita de ajo con tu vecina, hermano, Dios va a cerrar, va a menguar lo que Él mismo se encargó de dar. Dice el Señor en su palabra, mi querido hermano, si lo puedes ver en el versículo número 10, y Él, otra vez ahí, otro varón. Aquí va otro varón en el tren, otro prepaso. Y ¿lo tiene? El que da semilla, y qué interesante porque aquí no es que lo está preguntando, lo está afirmando. Y el que da semilla, la pregunta es, ¿quién nos da la semilla? Ahora, ¿por qué no dice y el que te da el árbol? ¿Por qué no dice y el que te da el fruto? ¿Por qué te dice y el que da semilla? Ah, exacto, Él da la materia prima. A mí me toca hacerlo producir. Amén. Y el que da semilla significa que, si lo quiero pasar al plano de la agricultura, Él me da lo que yo necesito.
Mucha gente está orando a Dios por el fruto, no por la semilla. Porque cuando hay fruto, ya no hay trabajo. Un pueblo ocioso y vago está pidiendo fruto. Señor, dame el arroz con menestra y carne asada. ¿Por qué no le pide que pone el arroz? Sí, por así decirlo, la vaca, por así decirlo, sí, y él se encarga de qué? De prepararlo. Sí, Señor, dame el dinero. No, el Señor dice, mejor te doy el trabajo. Y una vez que trabajes, entonces vendrá el dinero. ¿Me explico? El que da semilla, lo interesante en esta verdad escritural es que Él da semilla. Eso es lo más importante. Él da, decía el rey Salomón, y David también, decía los salmos, Él, mi amado hermano, es el que da la sabiduría para hacer las riquezas. Amén. Él no es que nos hace ricos, pero Él da la sabiduría, da la semilla para poder hacerlo. Siempre menciono esto, el pueblo a veces es vago a la hora, sí, de ejercer su principio del trabajo. Para una mujer es más fácil reclamarle al marido que traiga la plata que ella decirle, mi amor, si yo voy a contribuir trabajando para que en este hogar, si también haya lo suficiente. Por eso es que a veces los maridos no quieren a veces ni llegar a la casa, porque saben que en vez de encontrar a alguien que lo va a recibir con un abrazo y un beso, es la mano extendida. ¿Y cuánto trajiste? Hay quienes preparan a sus hijos y dicen, vaya, miren cómo se va. Es como que si viniera un billete caminando. Enséñele a los suyos también a qué, a que puedan trabajar con la semilla. Amén. Dios da semilla. Lo ves a tu marido ahorcado, que por eso no vienen al culto. Mi amada hermana, madruga un poquito, prepárate unas tortillas de verde, saca las verderas fuera de tu casa y por lo menos ya tienes para qué, para comprarle a tus hijos los marcadores, los cuadernos y para ti, para tu disculpa la expresión, para las chucherías de los ballet, de las cosas, ya te las compras tú. En la semilla. ¿Sí me entiende, mi querido hermano? O debemos de hacer conforme a la fórmula de Dios. Para un joven es más fácil extender la mano y decir a su padre, dame, tiene 20, 30 años, dame, y ya, ¿para cuándo? Digo yo, si ya ni legalmente son responsabilidad nuestra. Legalmente. Ya, no siempre podemos ser una carga. Debemos de aprender a ser también en Dios instrumentos de su bendición. Y debes de entender que Dios da semilla. Pide la semilla al Señor. No le pidas el fruto. Pídele la semilla. Dios cuando regaló el pan del cielo no se los mandó como pan. Les mandó la semilla del pan. Ellos tenían que trabajar en el maná. Ellos salían a recoger la semilla, no el pan. Dios hubiera hecho lo fácil. Tienen hambre, ahí está el pollo. No. Dios mandó, por así decir, el huevito. Vayan, encúbenlo bien. Sí, en este caso sí, terminen la labor y entonces una vez criado, ahí lo tiran a la olla. Y querido hermano, hay principios bíblicos y Dios así lo sabe y quiere que el pueblo también lo tome y lo ejerza. El que da semilla al que siembra, ¿y qué más da el Señor? Pan al que come, proveerá. ¿Sí? Usted sabe que Dios proveerá. Y Él, hermano, y esto ya es mano de Dios. Esto ya es mano de Dios. ¿En qué sentido? Y aún dice aquí, y multiplicará. Esa ya es la bendición de Dios. Usted siembra uno y Dios, al ver la obediencia de su hijo, multiplica. Usted puede salir, en la manera de ejemplo, puede salir con el dólar a comprar
ese producto, pero oh sorpresa, el día que salió y fue al lugar a comprar ese producto, se puso en promoción 3 por 1. Y digo, gloria a Dios, porque yo pensaba traer la libra de arroz, pero oh sorpresa, el tiendero dijo, ese también es el racimo de maduro. Pagó solo por el arroz. Dios se encargó de multiplicar. Eso ocurre cuando el corazón, quien lo recibe, sí, lo hace para seguir bendiciendo a otros. Por lo general, quienes son generosos nunca andan en necesidad. Por lo general, quienes son generosos nunca andan en necesidad. Quienes más bien andan cuidando todo centavo, mi amado hermano, porque a la verdad piensan que si dan algo ya se les completa todito. Por lo general son los que siempre viven limitados. Hermano, vamos a hacer algo porque se gasta. Hermano, no puedo porque es más dinero. No, estoy ahí, no doy ni para atrás ni para adelante. Mi querido hermano, tú no piensas a veces que es mejor de vez en cuando, sí, compartir algo de lo que Dios tanto esfuerzo, Dios mismo te hace, diríamos así, en su manera de bendecirte, te hace trabajar. ¿Tú no crees que debe llegar un momento también en tu vida que por lo menos que tanto te sacrificas un día poder decir, muchachos, sí, vamos, así, hoy el sueldo se va? No digo que seas un buen administrador, pero yo creo que sí debe haber por lo menos un momento, un tiempo en tu vida en que si deja la cocina, deja tanto ajuste, saca a tus hijos, llévalos a pasear, disfruta con ellos, que ellos ven que su padre a la rima en la boca de sus hijos le compra y no siempre le dice no. Y el muchacho ya sabe. Va a salir y dice, ya saben, no pidan nada. Dios da todo lo suficiente. ¿Sabes por qué a veces no hay para darle? Porque somos malos administradores. Porque somos mezquinos con Dios. O de pronto damos a Dios, pero siempre damos lo que el Señor ha dicho el 10% y el 10%, cuidado ese centavo más, el 10 más. Si Dios cuando quiere bendecir dice que lo hace hasta que sobre abunde. ¿Sí? Yo pregunto, ¿a cuántos a veces le hace falta ese poquito más? Señor, gracias por la bendición, pero dice usted que no sea de pronto una libra, sea libra un cuarto por lo menos, libra una onza más. Dios no da por medida, mi amado hermano. La Escritura nos dice que Él da semilla al que siembra, pan al que come, proveerá, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Igual repito, me encanta aquí ponerle a este término justicia como equidad. Dios va a aumentar el fruto que tú mismo te has encargado de Dios sin de otorgar a otros. Quisiera, por favor, que me acompañase a otro texto de la Escritura. En el libro de Hechos, el libro de Hechos, capítulo 20, Hechos, capítulo número 20, hablando de un mero ejemplo con el apóstol Pablo. Hechos, capítulo 20, verso número 35. Hay algo curioso en este pasaje bíblico, les cuento. Algo pero muy curioso. Y digo curioso porque este texto usted no lo va a encontrar en los evangelios. Y ya va a ver a qué me refiero. ¿Ya lo tiene? De hecho, no lo va a ver en toda la Biblia, solo aquí. Capítulo 20, verso 35. ¿Me encontró? Ya. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe, es un deber, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús
que dijo. Ahora, ojo, si Pablo va a hacer alusión a una palabra o a una expresión de quién, pero si usted va a los evangelios, en ninguno de los cuatro está esta palabra. No está. ¿Y qué palabra es esa? ¿O qué palabras son esas? Más bienaventurado en dar que recibir. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no han sido escritas de la vida de Jesús. Pero si se las escribiera, dice el mismo autor bíblico, que no abastecería qué cosa. Los libros, claro, está hablando de manera aumentativa, pero la idea es de que Jesús enseñó mucho acerca de todo esto. Y entre lo mucho que enseñó, entre lo mucho que él hizo hincapié en el pueblo, es hacerle saber que bienaventurado es dar que recibir. Mi amado hermano, no siempre podemos estar delante de Dios con la mano extendida. A veces tenemos, entre comillas, digo esto, y quiero que me lo interprete bien, a veces hay que darle la espalda a Dios para ponernos de frente a los demás. Y una vez que nos quedemos sin nada, volvernos a Dios para que Él nos siga dando. Y así. Pero a veces nos quedamos solo así. ¿Me está entendiendo, mi amado pueblo? Cuando se cumple esa ley, esa fórmula, entonces Dios abre y sobreabunda. ¿Por qué siempre deben de ser otros los que te bendicen? ¿Por qué tú no eres fuente de bendición para otros? Ojo, no me va a malinterpretar, porque en esa parte, que creo que estoy hablando, ya tenemos algunos años estudiando la Biblia. Creo que estoy frente a un pueblo maduro. Pero ¿por qué siempre, de pronto un domingo por la noche, si Señor quiere me gane la canasta, Señor quiere me gane la canasta, quiere me gane la canasta, quiere me gane la canasta? ¿Y por qué más bien no decir, Señor, que se la gane mi hermano? Que toda la iglesia diga, hermano, sí, que se la gane otro, que se la gane otro, que se la gane otro. ¿Cuál es la idea? Sí, que el Señor nos bendiga tanto que no haya necesidad. Amén. Sino más bien el de bendecir a otro. Mi amado hermano, esa es la ley de la gracia. La ley de la gracia. Dice el Señor en el verso número 11, y con esto termino en esta parte, en esta enseñanza de este día, para que estéis. Esa es la intención. Y le dije el por qué y para qué. El por qué ya lo vimos. El para qué dice aquí, para que estéis enriquecidos en todo. ¿Pero para qué? Para toda liberalidad. ¿Qué cosa era la liberalidad? Yo lo expliqué en otra enseñanza. La liberalidad es la preciosa manifestación del dar, pero del dar sin restricción. La liberalidad es, ¿saben cuál es la liberalidad? Es en la cual usted dice, por ejemplo, vamos a poner que tenga un saco lleno de algo. En la liberalidad, si no hay lo que hay de pronto en la dadivosidad. Un dadivoso puede meter sus manos en el saco y decir, tenga hermano, tenga hermano, tenga hermano. Y ven, en la liberalidad, te abre el saco y le dice, coja lo que quiera coger. Es como que vaya alguien a su casa y hermana, tendrá de pronto algo que me puede ayudar. Mire, hermana, entre en ese cuarto y lo que ve se te plazca y eso. Si tiene un marido latino, ¿qué has hecho, mujer? ¡Te volviste loca! Esa es la diferencia de dar con liberalidad. Y Dios es liberal a la hora de dar. Amén. Por eso es que la Escritura dice que Él nos quiere, que dice totalmente enriquecido. Yo le pregunto, ¿un rico se hace pobre porque da? Dicen por ahí, es como un pelo de conejo flaco. Ni le va ni le viene. Porque el rico, sea que le roben al rico, igual el rico sigue quedando rico. Mi querido hermano, dice por la Escritura, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual, esa liberalidad,
produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando la gente recibe bendición por tu mano, se lo agradecen a Dios. Y ora por ti. Y Dios a la larga dirá, bien mi siervo, te voy a seguir bendiciendo para que lo sigas haciendo. Pero si ni la ofrenda queremos dar, peor el diezmo. ¿Qué de los necesitados y la necesidad solamente la veo dentro de mis cuatro paredes? Siempre vamos a andar pidiendo, limitado, arrancado, cortos de dinero, nunca para una salida. Si se va, no digo yo, si se va el hijo no se puede ir el padre, si se va a pasear la mamá no se puede ir a pasear el papá. Eso, hermano, eso no es una vida liberal de la cual Dios nos quiere proveer. Aprendamos, ¿sí?, a tener de todo para dar de todo también. Amén. Si usted aplica esta fórmula, yo sí le puedo garantizar que su vida financiera va a cambiar. Amén. Que Dios añada mucha bendición. Gloria a Dios. Señor, una sola cosa te pido.